grabar. Y traemos este tema en esta noche porque definitivamente, mis hermanos, aún estudiando todo el material del liderazgo del servidor y lo que aprendemos de la importancia del servicio, a veces en algún momento podemos perder el enfoque. Y aunque no tengo una presentación como hacemos casi siempre en PowerPoint, sí tengo lo que había redactado reflexionando en este tema y voy a compartirlo con ustedes en la pantalla. Sabemos que Dios puede tener un propósito en todas las cosas y que Dios conoce la necesidad y los retos que cada uno puede estar pasando. Y lo que deseamos honestamente en todo es que la palabra del Señor nos advierta, nos sane, nos edifique, nos redarguya y permita Él siempre que seamos mejores hijos y siervos para su gloria. Todavía no tengo la opción de compartir eh, lo que tengo en pantalla. Podemos hacerlo sin esa opción y yo solamente minimizo aquí la mía. Yo solo puedo activar de un momentito. Ah, está bien, mi niña. Creo que tengo que... Para la grabación, a ver. Les decía a mis hermanos que vista esa oportunidad que tenemos, hoy concluye el mes de septiembre y es un tiempo para hacer una pausa en el camino y reflexionar. Como vamos a entrar además en una parte de los dones y talentos, es importante que no se nos olvide un punto como el que vamos a ver en esta noche. De nuevo, les damos la bienvenida a los que van llegando y damos gracias a Dios por la oportunidad de vernos esta noche en un tiempo que puede ser corto. Nos quedan 39 minutos, pero que sea, espero, de una prolongada bendición en la vida de ustedes. Sabemos que tenemos muchas expectativas en cuanto al servicio en el Señor y al tema del liderazgo en el servicio. Pero creo, como hemos dicho ya un par de veces, que es apropiado tratar un tema que es urgente y confío en el Señor que me conceda hablar de este y hacia el corazón de cada uno de ustedes, como que hoy es el último día de plazo para tomar una decisión. Ustedes saben que hay un peligro real en esperar aprobación de los demás cuando uno hace algo, cuando predica, por ejemplo, cuando enseña o cuando sirve. Y esa expectativa no es del todo infundada. En buena parte eso tiene su raíz en el hecho de que se demanda, se requiere en algunos ambientes, incluso de la iglesia, eficientizar mucho el tiempo, cual si fuera de productividad empresarial. Después de la revolución industrial, las cosas funcionan así, donde el hombre muchas veces es percibido no como humano, sino como máquina. Y no es que todo eso de la productividad sea inadecuado en sí mismo, pero vivimos en un tiempo en que la palabra tiene que ser exacta, que todo tiene que ser programado, que el tiempo debe ser cronometrado y que debemos evitar cualquier cosa que no añada valor a lo que se está enseñando o haciendo en X momento. Es por eso, mis hermanos, que muchas veces estamos percibiendo como el servicio y tiempo al Señor es como una producción nada libre o espontánea. Se añade, por supuesto, a todo esto que estamos viviendo en un tiempo en que es difícil captar la atención de la gente.
en que, como todos sabemos, nos distraemos muy fácilmente y aunque somos adultos, estamos inconscientemente o no demandando que todo programa sea tanto entretenido para no aburrir a nadie como relevante para que termine produciendo resultados. Y eso que le estoy diciendo así al principio, contiene también la presión de que nada puede ser ni muy corto ni muy extenso. Esta introducción es solo un puente para que analicemos la naturaleza de un problema que tenemos todos de atención y de distracción en nuestras vidas. Y eso se manifiesta en todos los lugares de interacción social que tenemos, incluso los privados, y también en aquellos ambientes o momentos en que decimos pasar tiempo a solas con el Señor. Por eso, hablando del tema de la prisa, debemos recordar en esta noche lo que el Señor nos enseñó acerca de esto. Jesús fue perfectamente diligente, tanto para orar como para hacer la obra de su ministerio. Nunca tuvo prisa. Nunca tuvo prisa en nada. No inició, de hecho, su ministerio antes de los 30 años. Y en el cronómetro de Dios se tomó el tiempo siempre para orar y para con decisión al mismo tiempo cumplir la misión a que había venido, sin que dejara siempre de verse la buena combinación que había en ambas cosas. Dice, por ejemplo, en Marcos, el capítulo 1, versículos 35 al 38, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que se predique también allí, porque para esto he venido. Al mismo tiempo, o paralelamente, dice en Lucas capítulo 5, los versículos 15 al 16, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Ese que no tenía dónde recostar su cabeza, no tenía ansiedad, sino que, como dice en Hebreos capítulo 5, oraba y era escuchado. En un tiempo que se nos hace tan difícil prestar la debida atención y manejar tantos temas, cuando leemos o escuchamos la exposición de la palabra, es más que un desafío encontrarnos a solas con Dios, aunque dispongamos del tiempo. Vamos a hacer este esfuerzo para pensar, analizar cuál es el desafío, por qué es ese desafío, cuál es la dificultad. Y no es más que muchas veces estamos perdidos en el enfoque, desenfocados o tenemos una crisis de propósito. Como si fuera el trabajo de una descripción descrito para un puesto en una organización. A veces en la iglesia o en la iglesia, tú y yo estamos enfocados en las cosas que nos demanda la Biblia. El liderazgo de servidor es un ejemplo. Cosas a las que suponemos que estamos llamados. Y nuestra mayor lucha en estos días es esta sensación de ansiedad que nos produce o nos producen los dones, las capacidades, las relaciones y las responsabilidades que Dios espera que cumplamos. Y todos estamos viviendo eso. Y la tergiversación de la parábola de los talentos nos hace muchas veces fracasar pensando en las demandas de Dios. Nos sentimos frustrados muchas veces cuando nos pensamos inactivos y más ahora en este tiempo en que algunos lo están viviendo especialmente por la incertidumbre que produce el COVID. Nos sentimos frustrados cuando vemos mucho trabajo por hacer en pocas manos o también cuando no vemos ninguno.
Siempre hay, mis hermanos, en este tiempo, una causa de angustia. Y se nos ha olvidado, aunque lo acabamos de ver en el ejemplo de Jesús, y lo vimos también en el ejemplo de Jesús cuando estaba separado de María y José en los negocios de su padre, se nos ha olvidado la prioridad. El rey David, y traigo aquí esa historia, es un buen ejemplo de la ansiedad en tiempos difíciles. El hombre que había sido ungido para ser un rey, el rey de Israel, y que por la mano de Dios derrotó al campeón de los filisteos, a Goliat, casi fue derrotado de una forma más sutil, pero que pudo ser más dramática. La ansiedad cayó sobre él cuando huía de Saúl. No sabemos esa historia de Primera de Samuel. Tuvo miedo y terminó refugiándose David precisamente entre los enemigos filisteos de Israel. El capítulo 27 de Primera de Samuel. Eso con todo y que Dios le había ordenado quedarse en Judá. Más adelante, en el capítulo 30, también de Primera de Samuel, es que David se angustia en gran manera por no seguir la prioridad, que es escuchar la voz de Dios. Y espero, mis hermanos, que estemos entendiendo hasta este punto. Pero que esa angustia, como en el caso de David, no nos aleje, sino que nos acerque. Lo que dice en el capítulo 30, el versículo 6. Alejarse de Dios, haberse perdido en el enfoque, hizo lo que se reconoce en David para ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Recapitular, volver en sí, acudir a Dios para saber qué quería que se hiciera. En el capítulo 30, versículo 7. Y nadie puede negar hasta este punto que cuando profundizamos en el estudio de la palabra, encontramos intimidad y vida. Ahí en ese punto es que hallamos un propósito. Y por el Espíritu eso se convierte, más que cumplir con las demandas que Dios pueda hacernos, en el motivo del gozo. Ese es el momento en que nos damos cuenta de que Dios no nos está pidiendo nada más prioritario. Es como si el Señor nos dice, sigue, crece en el conocimiento de mí, de mi palabra, permanece en mí, sé limpio por la palabra que te he dado, para que en su momento puedas llevar mucho fruto, como dice la parábola de la vid en Juan capítulo 15. Y si como David tengo necesidad, tengo ansiedad en estos tiempos de espera, aquí debemos recordar que no estaríamos orando ni buscando de Dios si el camino fuera más fácil. Esta es una de las formas en que Dios nos tiene cerca. Esa es una forma que Dios usa para que lo lleguemos a conocer. Recuerda, hermano, que Dios no nos da una dosis de fuerza, de integridad y de valentía que se acumule para toda la vida. No se la dio a David. Todos lo quisiéramos porque somos orgullosos. A veces uno quisiera seguir con sus propias fuerzas o quisiera tener una reserva para cuando llegue un día especialmente difícil. Uno quisiera tener un cúmulo del Espíritu Santo que no se le agote. Uno con el que podamos asegurar al Señor que le daremos la talla, incluso en los momentos en que podamos perder la vida. Que nunca nos va a pasar lo que le pasó a David, que no nos cansaremos como le pasó a Elías, o que, distinto de Pedro, no le vamos a negar y vamos a cumplir el juramento que hemos hecho delante de él. Sin embargo, Dios diseñó todo de una forma diferente. Él es más sabio que nosotros, eso lo sabemos. Y como para que dependamos de él, cada minuto, que es el caso, no nos ha dado esa reserva, sino que nos ha dado una que se agota. ¿Para qué?
para que la excelencia de su obra esté en él y no en alguno de nosotros. Y para que su amor se exprese al mismo tiempo, no una vez, sino cada 5 minutos o incluso menos. Así que la despensa del Señor sigue abierta y somos nosotros los que necesitamos, los que tenemos necesidad de paz y de intimidad y los que podemos en su presencia hallar todo lo que necesitamos. Él es el maná, Él es la vid, Él es la fuente, Él es la luz, Él es la fuerza continua, pero siempre en raciones de día por día. Y así dice la palabra de Dios en Jeremías 9, los versículos 23 y 24. Y así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas yo quiero, dice Jehová. Y como dice la Reina Valera, en su subtítulo de esa parte, el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Conocer a Dios, mis hermanos, ser íntimo de Él, no es una de nuestras prioridades. En realidad es la prioridad, la única prioridad. No podemos tener tantos consejos de liderazgo del servidor o principios de liderazgo o una lista larga de prioridades, porque a medida que bien intencionadamente vamos añadiendo algunas cosas, diluimos lo que es lo principal. Por eso David se confundió, pues aunque había sido ungido para ser rey, dudó, lo cual de alguna forma nos lleva al núcleo de la reflexión de esta noche, la crisis de fe. Y recordamos que tener intimidad con Dios o con cualquier persona, es más que nada conocer a esa persona, ser además conocido por ella. Y casi siempre lo representamos en dimensiones de distancia, cercana y profunda, o en contraposición lo ponemos como distante o superficial. Pero siempre la idea es de relación. No importa a cuántos miles de kilómetros podamos estar de una persona. Pero ¿qué nos hace íntimos de alguien? Ya se oye muy trillado ese tema o esa frase de una relación íntima con Dios. Lo oímos tantas veces que el asunto pierde la esencia. ¿Qué nos hace en realidad, mis hermanos, íntimos de Dios? El elemento común en todas las relaciones puras y los verdaderos vínculos entre personas, el elemento común en todo es la confianza. La confianza es el corazón de la intimidad. Y mientras más confiamos en alguien, más cercanos, íntimos, nos permitimos ser. Las mujeres saben mucho de eso, porque como son de más confianza entre ellas, pueden alcanzar buenos vínculos de intimidad. Y en la medida igual que la confianza se evapora, en esa misma medida se desvanece la intimidad. Así que la relación con Dios, en nuestra relación con Dios, y la Biblia nos enseña que Dios es íntimo con los que confían en Él. Por algo Abraham no es solo llamado el padre de la fe, sino que es el único al que por escrito llamó Dios su amigo. Una cita hermosa de Isaías 41:8, donde él recrimina a su pueblo, pero recuerda siempre que el pacto que tiene con el pueblo se debe a su relación íntima con Abraham, su amigo. Dios dice de Abraham, Abraham,
mi amigo. Más confiamos en Dios, más íntimos somos de Él. Y eso es vital. Como dice en el Salmo 73, que todos conocen. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y así también como dice el encabezado de este estudio. Recuerden el libro de Santiago, donde dice precisamente, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero mis hermanos, como siempre, hay peligros en todo lo que hacemos. Y a veces, por falta de conocimiento, no hacemos las cosas como se debe. Tenemos que entender que no podemos buscar intimidad con Dios en las formas que eso no se produce. Y el error más común es pensar que la cercanía con Dios se puede alcanzar por una simple acumulación de estudios de la Biblia o de estudios bíblicos, de clases y demás, o por conocerse la Biblia completa. Claro que para conocer a Dios íntimamente debemos conocer los puntos cruciales que de Él están descritos en su palabra. Pero no porque tenemos hoy tanto conocimiento disponible, conocimiento teológico, necesariamente tenemos mucha gente que camina con Dios como caminó Enoc, que lo vimos desaparecer en el libro de Génesis. O no conocemos mucha gente que sencillamente viva una relación profunda, íntima con Dios, como si vemos tantos ejemplos en su palabra. Pero ¿por qué pasa eso? Consultando a un autor, un pastor del ministerio de John Piper, se llama John Bloom, él dice que lo que pasa es que conocimiento no es sinónimo de confianza. Y precisamente eso fue lo que Jesús recriminó a los escribas y los fariseos, que tenían, sabemos todos, un conocimiento enciclopédico de las escrituras. Y sigue diciendo ese pastor, el conocimiento bíblico es mejor que el oro cuando enciende nuestra confianza en Dios, porque energiza nuestra intimidad con Él. El Salmo 19:10. Pero cuando ese conocimiento reemplaza nuestra confianza en Dios, lo único que aviva es el orgullo. Versículo famoso de 1 Corintios, capítulo 8, versículo 1. No podemos, por otro lado, buscar intimidad tampoco en otras formas que a veces creemos que se produce y que son, mis hermanos, en este tiempo muy conocidas como las expresiones artísticas, creativas o estéticas, muy de modas en este tiempo, y es lamentable, peligroso, pero valiente y honestamente decirlo. En estos tiempos se usan mucho esas experiencias en la adoración y en asuntos que tienen que ver con nuestra vida espiritual, y casi, me atrevo a usar ese término, se usa como un tipo de narcótico. Algo así como si creemos que cuando hay el ambiente adecuado, creado por uno mismo, la presencia de Dios entonces se percibe. Y lo mismo pasa con buscar a Dios con cierto avivamiento en mente. Eso no funciona. Nada en sí posee en forma inherente el poder para provocar la cercanía de Dios. Y vemos sencillamente o simplemente en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cómo no había estado sucediendo nada que fuera extraordinariamente diferente antes de que llegara el Espíritu Santo. Nada de lo que hemos dicho, por supuesto, es malo en sí mismo, como no podemos decir que las buenas canciones son malas. Pero cuando falta la confianza, nada tiene el poder en sí mismo para cerrar la brecha que hay con Dios. Nada. Es que la Biblia ya nos lo dice. No hay secretos. Dios lo que nos quiere recordar siempre es que para llegar a Él y tenerlo cerca de nosotros, todo se trata de poner la fe en Cristo, quien nos da el acceso a Dios
según Hebreos capítulo 4, los versículos 14 al 16. Y también el 7:25 y Filipenses 3, versículo 9. En Cristo, en quien ponemos toda la confianza por sus preciosas y grandes promesas, que son sí para nosotros en Él. Y ahí podemos buscar segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 4, hasta el versículo 8. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto, añadid a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo nace, tiene origen en la fe. Dios se impresiona, mis hermanos, definitivamente con la fe, con nuestra fe. No con los talentos, los dones, las experiencias y todo el acróstico de sirve que hemos estado estudiando. No se impresiona a Dios primordialmente con el trabajo que hacemos en el ministerio. Y siempre recordamos en esta clase los dos ejemplos de fe más grandes que hubo en el ministerio de Jesús. La fe de dos gentiles, la fe de la mujer sirofenicia y la fe del centurión que tenía un siervo enfermo. Donde no hay fe, está de más todo lo que citamos anteriormente. Porque dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Así que es cuando Dios ve un corazón que confía plenamente en sus promesas, y por eso hablamos de Abraham temprano, empezando la clase de hoy, que Dios se manifiesta con poder. Dice la palabra de Dios también en Segunda de Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Y dice en Juan 14:21, y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. A veces uno quisiera decir estas cosas como si estuviera descubriendo una nueva verdad. Pero es que, mis hermanos, en esta clase y fuera de esta clase y en toda la vida, Dios nos va a llevar siempre al mismo punto. Nos queda entendido que la crisis de fe y la crisis de intimidad se superponen. Debemos buscar ambas cosas, fe e intimidad, pero que otra vez hoy nos quede entendido que la fe en Dios y la intimidad con Él
no solamente son necesarias para si a alguno le hace falta, a todos nos hace falta, sino que además están disponibles. Dios quiere intimidad con su gente. Dios quiere intimidad con este grupo, con Villanueva 3, con las demás clases y con todo su pueblo. Hoy podemos hacer este alto en el camino, 30 de septiembre. No es que tenemos todo el tiempo del mundo, pero en las cosas de Dios siempre hay tiempo para recordar la prioridad. Dios quiere intimidad con su gente. Y Cristo ya ha hecho todo el trabajo difícil para que eso sea posible. Todo lo que se requiere es que creamos en Él, como dice Juan 14:1, y que confiemos en Él con todo el corazón. Proverbios 3:5. No te apoyes en tu propio consejo, en tu propia prudencia. Y que sea la fe siempre la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y ya finalmente, poniéndolo en su contexto, Hebreos 4 lo describe de esta forma. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes perezca por no haberlo alcanzado. Procuremos entrar en ese reposo. Adiós la ansiedad. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia como los judíos. Pues la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Ella sabe lo que está diciendo. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne también los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, sino que antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel ante quien tenemos que dar cuenta, o a quien tenemos que dar cuenta. Pero teniendo ya un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la profesión. Porque, hermanos, no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, igual en nuestra semejanza, pero sin pecado. Nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para encontrar en él misericordia y oportuno socorro. Ese es mi consejo para todos en esta noche, antes de que sigamos la semana que viene con los talentos, dones, experiencias y relaciones puestos al servicio del Señor. Aprovechemos, hermano, que concluye el mes y que inicia uno nuevo. Busquemos tener tiempo con el Señor. Dios no nos va a aburrir y tampoco, lo que es excelente, esta parte, no nos va a exigir como resultado prioritario una cosa que no sea esa. El Señor me le bendiga mucho y nos ayude a buscar de Él de corazón antes de poner nuestros talentos a su servicio. Que el Señor me le bendiga mucho y vamos a orar, pero también vamos a dar tiempo de si alguien tiene algún comentario o pregunta o cualquier cosa que decir. Que el Señor me les bendiga mucho.